presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que regula los cambios de fondos de pensiones. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que adecua el Código del Trabajo al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo. Nota del jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, a través de la cual comunica que el diputado señor Cristian Lavé reemplazará de forma permanente al exdiputado y actual ministro señor Patricio Melero. Nota de la Federación de Honorarios, por medio de la cual plantean que, como trabajadores emisores de boletas, hoy se enfrentan a una situación que vulnera una vez más su precaria condición laboral. Al respecto, solicitan se realice una revisión profunda de cómo se ha implementado la ley que los regula para mejorar las garantías de protección social que esta ley debiera garantizar. Y por último, señor presidente, nota del señor Rigoberto Calderón Contreras, quien relata su situación previsional y sugiere propuestas para mejorar el sistema previsional. Esa es toda la cuenta, señor presidente. No le puedo creer. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sobre la cuenta. Aprobada la cuenta. Don Pedro. Presidente, yo quería, presidente, exponer ante la comisión dos problemas que detecté después de la sesión del día de ayer, presidente, y que tienen una fácil resolución si hay acuerdo de la comisión. Si ustedes recordarán, en el primer informe del proyecto de plataformas, se eliminó la referencia a qué cuerpo normativo iban las normas que se habían aprobado. Si era el Código del Trabajo o era un estatuto independiente. En razón de que la comisión no logró acuerdo para reabrir el debate respecto al artículo primero. Entonces el proyecto que se despachó a la sala, la verdad no dice a dónde van las normas que se aprobaron, si van al Código del Trabajo o van como un estatuto independiente. Entonces yo quería, y la verdad es que eso da una pésima imagen de técnica legislativa para la comisión, ¿ya? Porque no lo pueden arreglar sino en el Senado. Entonces vamos a mandar un proyecto al Senado, porque ya en la sala no se puede insertar una indicación nueva, sino solo las que fueron rechazadas el día de ayer, entre las cuales no está esta. Entonces yo quería pedirle a la comisión si hay acuerdo en situar estas disposiciones que se aprobaron ayer en el Código del Trabajo, como originalmente se planteó cuando se discutió el proyecto en primer informe. Es por una técnica legislativa. La comisión, la verdad es que no daría una buena imagen de técnica legislativa si no definiéramos expresamente dónde van situadas estas normas. Yo le tenía una indicación que podríamos agregar a la discusión de ayer, que dijera lo siguiente: para introducir un nuevo capítulo 10 al título 2 del libro primero del Código del Trabajo del siguiente tenor: capítulo 10 del trabajo en plataformas digitales de servicio. Y con eso se superaría el problema que les planteo. No sé si habría acuerdo de la comisión, presidente, para hacer eso. ¿Habría acuerdo de la comisión respecto a eso, que fue un tema que quedó pendiente en la primera discusión? Presidente, yo creo que reabrir el debate es absolutamente impropio. Este es un problema que ya fue zanjado y yo al menos no estoy disponible para aquello. Gracias. O sea, pero, presidente, siempre es común al cierre del debate y la votación darle facultades de corrección de estilo que no innovan en lo zanjado por la comisión a la secretaría. Eso es parte de la tradición y la técnica legislativa de esta corporación, así que veo más que plausible lo que plantea el señor secretario. Lo que Sí, sucede, yo creo don que Ramón, no. De hecho, hoy día en la sala cambiaron en el fondo del título. Lo que sucede, don Ramón, es que por técnica legislativa, como presentación de la comisión, como trabajo de la comisión, queda muy mal la comisión. Y no altera en nada lo que la comisión ya aprobó. Porque lo que aprobó la comisión derechamente va al Código del Trabajo, ¿ya? Porque sigue el orden de numeración del Código del Trabajo, pero no lo dice expresamente en el título. Entonces lo que se estaría enmendando es un error que cometimos ayer y que probablemente la Secretaría sea también una de las responsables, es no haber advertido que el proyecto necesitaba esta individualización del título. Entonces yo le pediría a don Ramón, si fuese posible, que usted nos diera la unanimidad.
Presidente, usted puede ver que con la misma explicación que ha dado don Pedro Muga, a quien estimo tanto, se está pidiendo reabrir un debate que ya fue cerrado ya. Yo no doy la unanimidad. No, si no es reabrir el debate. De hecho, estamos debatiendo en este momento. No, Presidente. es facultad del secretario. Eh, Es darme facultades a mí, don Ramón, para poder individualizar bien Presidente. dónde van las normas. Presidente. Francisco del Río. Sí, sí. Francisco. Son una consulta, perdón, presidente, que vengo recién incorporando, pero entiendo perfectamente el problema. Poder aclarar por la Secretaría, porque esto en su momento se hizo presente, si mal no recuerdo, por el Ejecutivo o algún otro diputado, cuando, habiéndose aprobado que esto quedaba fuera del Código del Trabajo, se empezaron a aprobar normas que lo implicaban como un título, un contrato especial. Ahora, hubo 2 votaciones de por medio, presidente. Yo quisiera consultar si habiendo 2 votaciones de por medio, esto es... en su momento incluso se pidió reabrir el debate para corregir eso en su oportunidad, y eso debiera estar en el acta, me imagino. Entonces me pierdo un poco y esa unanimidad no se dio. Entonces, ¿cuál es la situación diferente de ahora, de por qué ahora no es reabrir el debate? Ahí me perdí un poco, presidente. Disculpe. Lo que sucede es lo siguiente, presidente Francisco. En el primer informe sucedió lo que tú relatas. Hubieron un intento, primero se presentó esta indicación que situaba las disposiciones del Código del Trabajo, que fue una indicación del diputado Labra. Se rechazó esa indicación. Y quedó entonces un conjunto de normas que no tenían, no decían claramente dónde se situaban, sino en un estatuto propio o en el Código del Trabajo, porque no se dijo. Se pensó corregir en el segundo informe, que era la oportunidad de hacerlo el día de ayer, pero lamentablemente los diputados no presentaron la indicación que debieron haber presentado ayer y haber aprobado, en que incluían el título, en que situaban el proyecto en una determinada disposición legal, que era el Código del Trabajo, porque así lo dice el texto, por lo demás que aprobaron ustedes ayer. Entonces lo que le estoy planteando a la comisión es si le dan facultad a la Secretaría para poder determinar dónde van esas disposiciones que están en el aire, que queda como una cosa rara, como técnica legislativa, como proyecto de ley. Vamos a mandar algo que no tiene mucha explicación. No, lo único que hacen el proyecto que así es que Francisco, con todo el respeto, yo creo que esto lo tiene que definir la comisión, porque no estamos pidiendo reabrir el debate, solamente que vaya por lo ha dicho el secretario, por un tema de técnica legislativa, que vaya un proyecto que tenga pie y cabeza al Senado. Si no, van a decirme la comisión lo que aprobó, porque no cambia en nada el proyecto en sí mismo, si es solamente ponerle el titular que vaya acorde a lo que se aprobó. Absolutamente de acuerdo, presidente. Solamente una consulta. Si lo que está pidiendo el secretario es él poder formular una indicación, darla por votada y corregir el tema, ¿eso es lo que está pidiendo? Si no darla por votada, es facultar al secretario de la comisión para que pueda darle título a estas disposiciones que ustedes aprobaron ayer en la sesión de ayer, y que dijera lo siguiente: se introduzca un nuevo capítulo 10 al título 2 del libro del trabajo del Código del Trabajo del siguiente tenor: capítulo 10 del trabajo en plataformas digitales de servicio, porque ese es el objeto que tienen todos los artículos que ustedes aprobaron ayer. Esa indicación fue rechazada por lo que yo recuerdo, nada más, por eso mi gran duda, nada más. Hoy día en la sala... Pero se pudo haber repuesta ayer. Claro. Y en la sala día se adecuó el título al proyecto, decía adecuar el título del proyecto al texto aprobado. Presidente, ocurrió lo mismo. Diputado Barros. Presidente, sí, yo le sugiero que dejemos esta definición hacia el final del término de esta comisión, perfectos de poder revisar un poco y nosotros también. Me parece bien. ¿Le parece bien? Entonces al final vamos a decidir esto, sí, para que demos curso a lo que estamos convocados hoy día. Y el segundo, está bien. Y hay un segundo tema también que tiene que ver con el segundo punto que quería hacerle presente a la comisión, que ayer se cometió un error la Secretaría no observarlo, es que ayer el comité de la UDI reemplazó a un diputado que ya no era diputado. El diputado Melero dejó de ser diputado al momento de aceptar el cargo de ministro, de jurar como ministro.
Sin embargo, ayer se reemplazó por el diputado Norambuena, y el diputado Norambuena tomó parte de las votaciones. Yo tengo la salida o tengo la posibilidad de remediar esa situación, lo conversé con el secretario general, es que tomemos el cambio que formuló el comité de la UDI no como un reemplazo, sino como una integración transitoria en la Comisión de Trabajo en vez del diputado Melero. Presidente, que yo siempre... Presidente. Le paso al tiro la palabra, diputado. Yo siempre pensé que había sido así, que había pasado por comité. No. Pero después me enteré que tiene que llamar a aprobarlo sala. Pero bueno, es una solución que hay, diputado Barros. A ver, todos entendimos lo que realmente ocurrió ayer. Yo lo que voy a pedir entonces es que del comité de la UDI emane un documento que vaya a rectificar lo que ha sido observado por el señor secretario, de manera que quede todo en regla. Me parece que esa es la solución. Que ese documento, don Ramón... Que diga expresamente que por error, Don Ramón, lo que pasa es que la única... solución. Por la única potestad que existe respecto a la integración de comisiones la tiene la sala de la Cámara. La sala es la que aprueba las integraciones de las comisiones. En consecuencia, esta integración, este oficio, esta carta que tiene que mandarle al comité de la UDI es a la sala. Y la sala comunicarnos a nosotros, pero ya va a ser el día de mañana o el día de pasado mañana. Ya no repara lo que sucedió el día lunes. Entonces, yo les planteo para que ustedes me autoricen a tomarlo como una integración transitoria de un diputado en la Comisión de Trabajo para poder sanear la situación de ayer. No cambia nada, ninguna votación en todo caso, ninguna votación. Ahí ninguna sí votación. Un problema mayor que hubiese cambiado algún resultado. Incluso si eliminaran a Norambuena las votaciones, quedaría todo exactamente igual. Exactamente igual. Así es, pero lo tomamos como una integración más que como un reemplazo y necesito el acuerdo de ustedes para tomarlo así en el acta. ¿Habría acuerdo para eso de la comisión? Sí, presidente, porque si no estaríamos... bueno, qué bueno. Pide la palabra señora Yumas, presidente. ¿Sobre el tema o...? Sí, sobre el tema. ¿Ya? Sí, presidente, o sea, yo creo que en esta materia me parece que como hemos actuado también en otras ocasiones en la comisión, que podamos también ponernos de acuerdo entre nosotros y echar a andar los proyectos. O sea, creo que esa debería ser la intención y en este caso poder llegar a este acuerdo me parece bien en los términos que se propone. Y lo que sí, respecto al primer tema, lo que quería decir, presidente, es que si lo vamos a ver al final de la sesión, que se ponga 1 hora, porque no vaya a ser que terminemos la sesión y no alcancemos a revisar este tema, cuando a mí me parece que en el mismo fair play que estamos hoy día dando este acuerdo, creo que debería darse en términos totales, ¿cierto? Entonces eso, presidente, respecto a la votación de ayer. ¿Le parece que la sesión la hagamos hasta las 6:20 y los últimos 10 minutos los destinamos a definir el primer tema? Perfecto. ¿Está bien, diputado Laura? ¿O diputado Saavedra? Sí, pero primero zanjemos primero el segundo tema. ¿Habría acuerdo para el segundo tema? No, sí, está bien. Ya, eso acordado, don Pedro. Muy bien. Gastón, diputado Saavedra. Sí, no pedir que haya aplicación efectivamente del fair play y el buen criterio para resolver el problema que planteamos, porque si no, en definitiva, yo no quiero entrar en detalles ni en situaciones que nos lleven a que lo que hicimos ayer estaría mal obrado por una situación que no se debió haber vivido, como es el cambio o la representación de un diputado que no correspondía. Entonces, pido que haya el buen criterio y la altura de miras para enfrentar la situación de buena forma y con ello zanjar la situación que tenemos pendiente. Presidente, Barros. Me parece que lo que ha dicho el diputado por su intermedio de mezclar ambos temas está fuera de lugar. Yo prefiero entonces que borre el secretario todas las votaciones del diputado Norambuena, si eso va a dar pie a que el diputado que me antecedió empieza a mezclar las cosas como si hubiera aquí una suerte de compensación. Eso es absolutamente inaceptable. Y si quiere ir en esos términos, borre, secretario, todas las votaciones del diputado Norambuena porque no estuvieron ajustadas a derecho, pero no estoy en condiciones de aceptar que se venga a mezclar las cosas y atribuirnos intenciones que están muy lejos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la diputada Yomans.
que pongamos un horario para zanjar el tema número 1, y si a las 6:20, 6:25, ningún problema, y lo más probable es que vamos a llegar a un acuerdo, pero no mezclemos unas cosas con otras, como si el hecho de haber cometido un error, que fue cometido no por nosotros, sino que más bien por el señor secretario, al recibir probablemente un elemento que es nuevo, al menos para muchos de nosotros, pese a que llevamos harto tiempo, pero que no corresponde mezclarlo con la situación del tema número 1. Yo ahí... No, está bien, diputado Barro, no vamos a mezclar. El segundo tema quedó aprobado, lo del reemplazo, y el primer tema terminamos la sesión 6:20 y los últimos 10 minutos los destinamos para resolver lo del primer proyecto. ¿Te parece? Está bien. Para no dar más vueltas. Ya, acordado, don Pedro. Entonces... ¿Hacemos pasar los invitados? Sí, nos quedan acá pasar los invitados y nos quedan puntos varios, que no sé si hay varios, yo al menos tengo uno, pero ofrezco la palabra primero ¿hay alguien que pida varios? No, presidente. No. Ya, yo la verdad que quiero oficiar, presidente, a la Comisión para el Mercado Financiero respecto al tema del proyecto de protección del empleo que aprobamos y al retiro de utilidades de la empresa. Hay una definición, ¿no es cierto?, que hizo la CMF, que se supone que no deberían repartir utilidades del 2020, pero según el criterio de la Comisión del Mercado Financiero dice que sí podría. Entonces yo creo que el espíritu de la ley era justamente que empresas que tienen trabajadores acogidos a esta ley no tengan la posibilidad de repartir utilidades. Entonces yo oficiaría, pero también se lo voy a preguntar al ministro de Hacienda, que va a estar acá ahora en instantes con nosotros, para que a lo mejor él también nos pueda responder, pero igual me gustaría mandar ese oficio para despejar esa duda que hay a la Comisión del Mercado Financiero. ¿El superintendente de pensiones? ¿El superintendente de pensiones está? Si nadie se opone, don Pedro, aprobamos ese oficio. Perfecto, presidente, de acuerdo. Ya, presidente, ¿hacemos pasar entonces los invitados? Sí. Ya. Le hago, presidente de la comisión. Sobre ese tema, solo para agregar, yo creo que igual por la urgencia que esto requiere, porque se está hablando de que todos aquellos trabajadores que contrataron, ¿cierto?, el año pasado, no por ello van a quedar inhabilitados de repartir utilidades para este periodo. Yo creo que igual requiere una acción urgente, presidente, entonces ver la posibilidad de citar una reunión o acá una sesión especial en donde se pueda tratar también este tema, presidente. Le vamos a preguntar al ministro ahora que viene unos 5 minutitos que nos pueda responder eso también, pero ya que lo tenemos presente y no tenemos siempre esa oportunidad, que nos pueda dar respuesta a eso también. Presidente, también va a estar presente el presidente de la Comisión de Mercado Financiero en esta sesión. Va a estar presente el presidente del Banco Central y va a estar presente el ministro del Trabajo y el superintendente de Seguridad Social, presidente. Tenemos una lista larga de invitados. Perfecto. Lo hacemos pasar entonces. Hagámoslo pasar. ¿Acá? No había más varios, ¿no? No había nadie más. La presidenta. Presidente, una pregunta por su intermedio. ¿La idea es votar este proyecto luego de las audiencias? El de cambio de fondo no, se supone si nos da tiempo pasaríamos al proyecto del convenio marítimo. Perfecto. Pero no creo que nos dé el tiempo. No. La presidenta, vamos a votar hoy día. Están los invitados presentes. Sí, va. Ya. Estoy viendo ya están todos los... Sí, me falta totalmente. ¿Estamos listos, presidente? ¿Estamos listos? Ya. Sí. Bien, le damos la bienvenida. No veo al ministro de Hacienda, ¿no? No lo veo. Ministro de Hacienda. Se está conectando el ministro de Hacienda, presidente. Lo veo de Osvaldo Macías, le damos la bienvenida, don Mario Marcel, al señor Cortés, Mario Valderrama. Don José Antonio Gaspar. Don José Antonio Gaspar. Don Gabriel Aparici. Fernando Aral también lo veo. Solange Bernstein. Patricio Valenzuela, Eugenio Salvo. Bueno, veo a todos le damos la bienvenida a la Comisión de Trabajo, sobre todo a los que vienen por primera vez, como entiendo el ministro de Hacienda. No sé quién más será primerizo en esta instancia, pero a todos le damos la cordial bienvenida.
Tenemos, bueno, todos saben, estamos discutiendo, vamos a comenzar, no, la verdad que segunda sesión que tenemos respecto al proyecto Cambio de Fondos. En la primera sesión ya hizo una presentación el Ejecutivo con los ministros anteriores, porque ninguno de los dos ya está, el ministro Ignacio Briones y la ministra María José Saldívar, y quedamos ahí pendientes porque ellos terminaron y quedamos de hacer preguntas a los ministros, pero como ya ninguno de ellos está, yo partiría dándole la palabra si es que se incorporó el ministro de Hacienda y después a los otros invitados para que nos puedan dar su opinión respecto al proyecto y nosotros al final de la sesión poder hacer las preguntas correspondientes. El ministro de Hacienda. Si no ha entrado el ministro de Hacienda, podemos partir con Osvaldo Macías. Osvaldo Macías ya intervino la vez pasada, ¿no? Si no mal no recuerdo, junto con los ministros. El ministro de Hacienda. No. Está el asesor legislativo del ministro de Hacienda, presidente presente. Podríamos preguntarle a él por el ministro. ¿No se va a incorporar el ministro? José Riquelme, ¿se va a incorporar? Hola, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarlo. No lo había podido ver este año legislativo, así que lo saludo cordialmente con la amabilidad que ha caracterizado el relacionamiento con la comisión en el último tiempo. Hace tiempo en realidad. Sí. Saludar por su intermedio a los demás integrantes de la comisión, a los demás invitados y por supuesto también a la secretaría, don Pedro, y al histórico don Francisco del Río. Presidente, el ministro de Hacienda, estamos en este minuto con una reunión imprevista. Por mientras, si a usted le parece bien, si puede comenzar el superintendente como usted lo había determinado recién, y en unos minutos más nosotros nos incorporamos de lleno a la discusión. Me parece, si además tenemos ahí una pregunta al ministro. Yo no recuerdo, don Osvaldo, si usted intervino la primera vez. Sí, presidente. ¿Sí? ¿Quiere agregar algo respecto a esa...? Muy brevemente, tal vez podría recapitular la exposición. Como tenemos harto invitados y tenemos acotado el tiempo, muy para que corto. haga un pequeño resumen. Correcto. Le ofrezco la palabra a don Osvaldo. Muy bien. El objetivo de los fondos múltiples fue permitir a las personas, a los afiliados al sistema previsional, elegir un fondo más acorde a sus preferencias, a sus riesgos, y de tal manera que afiliados más jóvenes, por ejemplo, pudieran elegir fondos con mayor riesgo, pensando que en el tiempo se pueden recuperar de caídas en el rol de los fondos, y afiliados que de mayor edad puedan elegir fondos más conservadores. Y ese fue el objetivo inicial, y la ley, reconociendo que muchos afiliados no lo iban a seleccionar, tal vez por falta de conocimiento o de interés, asignó a los afiliados, de acuerdo a su edad, a distintos tipos de fondos, donde los afiliados más jóvenes eran asignados a fondos con un poco más de riesgo y en contraposición a afiliados de mayor edad iban a fondos más conservadores. En un principio los cambios de fondos estuvieron relativamente controlados, las personas se cambiaban de fondo en magnitudes de aproximadamente 200.000 personas por año y los que no se cambiaban eran asignados de acuerdo a lo que establecía la ley. Los resultados obtenidos con los fondos en estos primeros años fueron bastante positivos y eso se tradujo en un funcionamiento adecuado de los multifondos que estaban cumpliendo el objetivo para el cual se crearon. Con el tiempo, sin embargo, esto se fue distorsionando y observamos, por ejemplo, que el año recién pasado, el 2020, se cambiaron de fondo más de 1 millón de personas y se cambiaron en promedio más de 5 veces cada uno de ellos. Por lo tanto, la magnitud de los cambios de fondo fue realmente extraordinaria y se movieron en ese periodo prácticamente el 80% de los fondos de pensiones, con cifras estratosféricas que sin duda provocaron trastornos en el manejo de la cartera de los fondos de pensiones. Y si vemos lo que ha pasado en los primeros 3 meses de este año, hemos visto que se han cambiado 476.000 personas, casi 500.000, por lo tanto la tendencia es aún mayor que la del año anterior y han movilizado 25.000 millones de dólares en cambio de fondo en estos 3 meses, que también es una cifra muy significativa para los 3 primeros meses del año.
Si nosotros miramos los resultados de los cambios de fondo, la superintendencia ha publicado en su sitio web estudios que miden qué ha pasado con todos los afiliados que se han cambiado de fondo, qué hubiera pasado si se hubieran mantenido en el fondo donde estaban al principio o se hubieran asignado a la estrategia por defecto que la ley les indica. Y hemos visto que en promedio los afiliados en los últimos 7 años que han efectuado cambio de fondo, que es el periodo de medición de nuestro último estudio, han perdido en promedio el 6% del valor de su fondo. O sea, si no hubieran hecho nada, tendrían un fondo 6% superior al que tienen por haberse cambiado de fondo. Este es un estudio que abarca a todos los afiliados, por lo tanto, no hay ningún supuesto más detrás que aquel. Pero además observamos que las AFP mantienen carteras de inversiones con instrumentos más líquidos que los que tendrían si no hubieran hecho, si no existieran tantos cambios de fondo que lo obligan a tener instrumentos de corto plazo y de fácil liquidación. Y ahí tenemos algunos estudios que nos muestran que también se ha perdido aproximadamente un 0,26% real anual de rentabilidad si consideramos los últimos 5 años. Entonces tenemos resultados que son negativos para los afiliados. El 80% de los afiliados que se traspasa pierden, por lo tanto es una estrategia perdedora cambiarse de fondos frecuentemente, y además vemos que perjudica la rentabilidad de los fondos. Por otra parte, observamos que se cambian en los últimos 6 o 7 años aproximadamente un 14-15% de los afiliados. Por lo tanto, como el 85% de los afiliados no se cambia de fondo. Entonces, lo que vemos es que los cambios frecuentes de fondo, además de perjudicar a aquellos que se cambian, perjudica también a los que no se cambian, a hacer perder rentabilidad por los portafolios más ilíquidos que tienen las AFP. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Mucha importancia, porque un 1% de rentabilidad en el ciclo de vida de un afiliado implica un 20% más o menos de pensión. Entonces, si nosotros sumamos la rentabilidad real anual que pierden los afiliados por cambiarse de fondo, es como 0,8 al año, y le sumamos lo que se pierde por tener un portafolio más ineficiente, es como un 0,3% al año. O sea, en promedio, los afiliados que se cambian de fondo, si este comportamiento se mantiene en toda su vida en el fondo de pensiones, podrían perder más de un 20% de pensión. Es una cifra enorme. Y aquellos afiliados que no se mueven de fondo podrían perder entre un 5 y un 6% de pensión por solo efecto de tener distorsionado la rentabilidad de las administradoras. El proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo establece 2 medidas alternativas que a nuestro juicio producirían efectos positivos en lo que hemos señalado antes. Una de las alternativas es que la persona solamente se pueda cambiar al fondo adyacente, o sea, del A al B, del B al C y así sucesivamente, pero no a fondos intermedios o extremos. La mayor parte de los cambios de fondo hoy día de los afiliados de esos fondos extremos, o sea, se van del A a B, del E al A, porque creen que pueden ganarle al mercado. Y eso es lo que le provoca estos resultados tan adversos que hemos observado a través del tiempo. Entonces, esta medida sí lograría ese efecto, porque realmente no se le puede ganar al mercado, y eso está demostrado en los estudios efectuados que están todos publicados en nuestra página web, y en los afiliados podrían hacer cambios más moderados. Además, tiene otro efecto que evita liquidaciones muy fuertes de cartera de las AFP que perjudican a los mismos afiliados. La segunda alternativa que plantea el proyecto es que el afiliado no se pueda cambiar más de 2 veces por año. Eso también va en favor de reducir los traspasos y hacer más meditados los traspasos de las personas que saben que tienen 2 posibilidades al año, y de esa forma se desincentiva este deseo, esta pulsión de ganarle al mercado que probamos que no funciona, es una estrategia perdedora. En conclusión, señor presidente y señores parlamentarios, los cambios frecuentes de fondos son riesgosos y han generado un mal desempeño para los afiliados, una estrategia perdedora. Distorsionan la formación de portafolio de los fondos de pensiones, perjudicando a todos los afiliados, no solo a quienes se cambian, sino que también a quienes no se cambian, reducen las pensiones en el largo plazo. Por lo tanto, nosotros creemos desde la Superintendencia de Pensiones que es importante introducir mayor regulación, como la que está en el proyecto de ley, o alguna que los señores parlamentarios estimen conveniente, si es que piensan que hay otra que es mejor que la que se presentó. Eso es lo que podría resumir, señor presidente. Muchas gracias, don Osvaldo. Vamos a dar la palabra a todos nuestros invitados para que después tengamos esta ronda de preguntas, ¿ya? Así que le vamos a dar la palabra a don Mario Marcel.
Damos la bienvenida a la Comisión de Trabajo, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente. En su definición original nosotros estaríamos entre los veteranos, porque estuvimos de esta discusión, porque estuvimos cuando se trató a raíz del proyecto de actores de mercado, que como sabemos, ¿cierto? Finalmente las propuestas del Ejecutivo en esta materia se retiró lo que se refería a limitaciones en los cambios de fondos de pensiones, y se mantuvo, ¿cierto?, el tema de la regulación de los asesores previsionales. Tenemos una presentación que lo primero que hace es recordar la perspectiva. ¿Sí? Sí, es que necesito que me faciliten poder subir la presentación. Poder compartir pantalla. Sí, para poder compartir pantalla yo, Solange Feldstein acá. Sí, tiene habilitado para compartir, señora Solange. Ya, gracias. Ok, entonces lo primero, cierto, de recordar cuál es la perspectiva que toma el Banco Central respecto de estos temas. El superintendente de pensiones recién se refería extensamente a los temas previsionales. Los temas previsionales no son propiamente de nuestro mandato, sino que nuestra aproximación tiene más que ver con los temas de estabilidad financiera. Y en particular, cierto, el banco tiene este mandato de preservar la continuidad de pagos internos y externos, la que se ve comprometida en episodios de inestabilidad financiera. Y respecto de esto, aunque nosotros como Banco Central no tengamos todas las herramientas para mitigar riesgos para la estabilidad financiera, sí podemos alertar de estos riesgos a quienes tienen la facultad y la capacidad de decisión para actuar en la materia. Entonces, esta es la perspectiva desde la cual nosotros nos aproximamos a este tema. Entonces, respecto de esto, ¿cierto? Hay, por un lado, lo que aquí se plantea es la necesidad de balancear la libertad de elección de los fondos de pensiones con la contención de riesgos, tanto para los propios afiliados como para el sistema financiero en su conjunto. El superintendente, ¿cierto?, recordaba que el sistema de multifondos, la posibilidad de elegir entre fondos de pensiones con distintos perfiles de riesgo y rentabilidad a los límites en la composición de sus activos, fue concebido como un mecanismo para que los afiliados pudieran adecuar la política de inversión de sus fondos previsionales a sus preferencias y características personales, lo cual en principio no tendría por qué afectar directamente el funcionamiento de los mercados. Sin embargo, la experiencia práctica de cambios masivos y simultáneos de fondos ha ido alertando sobre los posibles impactos o riesgos para la estabilidad financiera de ese tipo de dinámicas. Y eso se expresó especialmente en el último año y medio, en que aumentó mucho la frecuencia de estos movimientos de fondos, al mismo tiempo que ¿cierto?, la economía chilena estaba sujeta a un alto grado de incertidumbre y a shocks internos y externos que también afectaron los mercados financieros. Entonces, durante este periodo, desgraciadamente, los fondos de pensiones, en lugar de tener un rol amortiguador frente a estos shocks externos, como había ocurrido en oportunidades anteriores, en algunos momentos, en realidad, estos movimientos de fondos tendieron más bien a amplificar estos shocks. Esto se nota especialmente en los portafolios de los fondos A y E, que acumulan mayores posiciones de activos líquidos, o que obliga a acumular mayores posiciones de activos líquidos, lo que finalmente impacta sobre la rentabilidad de todos los afiliados. Entonces, acá es donde, ¿cierto?, la ley sobre responsabilidad de agentes de mercado, que fue publicada recién, fue un avance importante porque buscó resolver los potenciales conflictos de interés en la generación de recomendaciones de cambio de fondos, pero no resolvió enteramente el problema de la masividad o frecuencia de estos cambios, ya que no los impide ni los regula, más allá, ¿cierto?, de las condiciones que deben cumplir quienes puedan asesorar o emitir recomendaciones a los afiliados a ese respecto. Y estos desarrollos, cómo esto se ha ido reflejando en los mercados financieros, lo vemos en esta lámina y la siguiente.
En esta lámina vemos los traspasos de saldos de afiliados entre multifondos desde junio del 2019 en adelante. Vemos la magnitud y la frecuencia que tuvieron estos movimientos estos traspasos de saldos de afiliados, especialmente desde octubre, noviembre del 2019 hasta comienzos de marzo de este año. Ahí se ilustra con distintos colores, ¿cierto?, los movimientos que comprometieron los fondos A y B versus los fondos C, D y E. En la lámina siguiente vemos cómo las reducciones recientes en los movimientos de los fondos de pensiones han contribuido a reducir la volatilidad de tasas de interés particularmente las tasas soberanas en el mercado local. En el gráfico de la izquierda vemos cómo fueron cambiando los flujos de inversión de los fondos de pensiones en el periodo que mostrábamos en el gráfico anterior, desde mediados del 2019 en adelante. Vemos como en muchas oportunidades de un mes a otro tuvimos movimientos en una dirección y luego en la dirección inversa de parte de los afiliados, al pasar del fondo A al E, del E al A y después con alguna otra graduación intermedia. En las líneas punteadas se muestra también cómo evolucionó la inversión extranjera versus la inversión nacional, dado que tienen distintos límites de acuerdo a los fondos de pensión. Entonces vemos cómo esa volatilidad significó un gran volumen de movimiento de los fondos de pensiones para ajustarse a los cambios de los afiliados. En el gráfico del medio los vemos particularmente en relación al fondo E. Vemos cómo hasta fines del 2020 hubo muchos movimientos de entrada y de salida del fondo E. Dentro de un trimestre se producían varias recomendaciones, varios cambios en una dirección u otra. Y finalmente en el gráfico de la derecha vemos el impacto o cómo se comportaron las tasas soberanas durante este periodo. Entonces, acá en este gráfico hay que explicarlo en detalle. Las barras amarillas reflejan la volatilidad de tasas de interés de largo plazo, tasas soberanas, en mercados emergentes. Es decir, está incluido aquí países de América Latina, otros países de desarrollo similar a Chile, y el punto rojo corresponde a la volatilidad de las tasas soberanas en Chile. Entonces vemos acá que hasta más o menos hasta mediados del 2019, o hasta el tercer trimestre del 2019, en Chile en general tuvimos una volatilidad de tasas de interés menor a la que tuvieron economías comparables a la nuestra. Eso en cierta medida refleja el hecho de que entre los mecanismos de ajuste de la economía, la flotación cambiaria, pero también en la operación de los fondos de pensiones, en general nosotros teníamos tasas de interés mucho más estables que otros países emergentes. Esto cambió a contar del último trimestre del 2019. En ese momento nos disparamos muy por encima del rango en que se movieron los países emergentes, porque correspondió, ¿cierto?, al periodo del inicio de la crisis social, que significó, ¿cierto?, un aumento importante de la incertidumbre y una demanda muy grande por liquidez de parte de los inversionistas. Eso hizo aumentar mucho la volatilidad de las tasas soberanas. Luego, en el primer trimestre del 2020, todo el mundo se movió para arriba porque fue el comienzo, ¿cierto?, de la crisis del COVID. Y luego eso se fue normalizando y hacia el final del periodo vemos ya que en el primer trimestre del 2021 volvemos a estar por debajo del rango en que se movieron las economías emergentes. Entonces, eso es importante porque sobre la base, o sea, estas tasas soberanas son las que establecen la base para las tasas de interés de mercado de largo plazo, para financiar proyectos de inversión, para financiar crédito hipotecario, etc. Entonces, mientras más volátiles sean, ¿cierto?, más costoso, más incierto es el acceso al crédito. Entonces, eso nos ayuda a entender qué es lo que pasó durante este periodo de mucha
de cambios muy masivos y muy frecuentes de fondos versus el final del periodo, donde eso tendió a reducirse significativamente, en parte como producto de la ley de la aprobación de la ley sobre agentes de mercado. Ahora, hay que recordar en la lámina siguiente que esa ley lo que hace es establecer un marco regulatorio para los asesores previsionales que recomiendan cambios de fondos masivos. Esa regulación ciertamente va a contribuir a resguardar la integridad del mercado, la responsabilidad y la calidad de las asesorías no personalizadas, pero no elimina los canales a través de los cuales se puede incidir en las decisiones de los afiliados de manera masiva. Y tenemos aquí 3 tipos de situaciones. En primer lugar, podemos seguir teniendo ciertas recomendaciones realizadas por asesores que, aún estando regulados, efectúen recomendaciones muy masivas, muy genéricas, que muevan una proporción importante de los afiliados para cambiarse entre fondos de pensiones. También podría ocurrir que haya recomendaciones realizadas por canales aleatorios, no sistemáticos, de difícil fiscalización, por ejemplo, a través de foros de Internet, como lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos. Y también puede ocurrir que haya eventos que gatillen una reacción en cadena o un efecto de manada, generando cambios de fondos masivos en un corto periodo de tiempo. Entonces, eso es lo que nos dice, o sea, el hecho de que existan estos 3 tipos de situaciones, nos dice que la ley de agentes de mercado que se aprobó recientemente y la iniciativa que ahora se está discutiendo son complementos y no son sustitutos. Y al no ser sustitutos, entonces subsisten riesgos para la estabilidad financiera, así como también para los propios afiliados individuales. ¿Por qué? Porque los cambios masivos entre perfiles de riesgo obligan a un rebalanceo frecuente en el portafolio de los fondos. Esto lleva a que en torno a las fechas en que se efectúan los cambios se produzcan impactos significativos en los precios, la liquidez de instrumentos locales y en el tipo de cambio. Esto hace que el rol amortiguador de los fondos de pensiones frente a shocks externos se debilite o que incluso se comporten de manera procíclica, y que el sistema financiero local entonces tenga menos capacidad de amortiguar esos shocks externos, lo cual termina afectando la actividad económica y la generación de empleos. Y para los afiliados individuales, bueno, ya lo mencionó el superintendente, ¿cierto? El hecho de que no es posible ganarle sistemáticamente al mercado, y hay muchos escritos teóricos y empíricos sobre esta materia. Están los estudios sobre la base del récord de los movimientos de fondos de los afiliados, y también hay que mencionar aquí el tema de estos efectos de manada, que es, por ejemplo, cuando hay una corrección importante del mercado y los afiliados comienzan a cambiarse desde los fondos que han tenido un deterioro. Lo que ocurre en ese momento es que esos afiliados que se cambian realizan todas sus pérdidas sin tener oportunidad de revertirla con el comportamiento posterior del mismo fondo. Entonces hacen toda la pérdida sin poder después revertirla, ¿no? Por último, el hecho de que los fondos de pensiones tengan que tener una mayor liquidez para facilitar estos ajustes en sus carteras, no afecta solo a los afiliados que se cambian frecuentemente, sino que en realidad a todos los afiliados, porque esos fondos más líquidos que deben mantener son justamente los que tienen un menor retorno. Acá entonces es donde es a raíz de esto que el Consejo de Estabilidad Financiera, en el cual participa el Banco Central como asesor, solicitó a la OCDE una asistencia técnica para evaluar el efecto de los cambios de fondos y revisar lo que hacen otros países en la materia. Este informe señaló que estos cambios masivos de fondos pueden tener costos en términos de estabilidad financiera, que es lo que estamos discutiendo acá, además de los efectos sobre la rentabilidad de los fondos para los propios afiliados, y hizo un recuento de las limitaciones que se aplican en otros países por esta razón.
Y para esto, en la lámina siguiente, hay un resumen de lo que allí se identifica en distintos tipos de política que pueden ayudar a resolver o acotar estos movimientos de fondos para proteger los intereses de los propios afiliados y también el interés general en términos de estabilidad financiera. Entonces hay políticas que están enfocadas en los propios afiliados, entre los cuales está retrasar la materialización de los cambios de fondos, cuánto tiempo puede transcurrir entre que el afiliado expresa la voluntad de un cambio de fondo y que éste se materializa. Hay países que aplican una comisión, hace que el afiliado pague un costo por cada cambio que efectúa. Hay países que aplican ciertas trabas administrativas a los cambios de fondo, y por supuesto el comunicar a los afiliados que es probable que los cambios frecuentes terminen perjudicándolos, parte de lo cual en cierta medida se ha venido haciendo aquí en Chile. En segundo lugar, hay políticas que están más enfocadas en el diseño del sistema de pensiones, por ejemplo, respecto de la frecuencia que permitía los cambios de fondo, imponer límites en los perfiles de riesgo asequibles de acuerdo con la edad del afiliado, un poco aquí en Chile existe eso por la vía, ¿cierto?, de los movimientos por default a contar de ciertas edades, prohibir cambios entre fondos que no sean adyacentes, y eliminar la opción de que los afiliados tomen la decisión del perfil de riesgo para ligarla más bien a otras características de los fondos. Y finalmente hay políticas enfocadas en las influencias externas, incluyendo la regulación de los asesores financieros, o regular las comunicaciones que realizan agentes que no están regulados, pero que tienen el potencial de afectar negativamente a los afiliados. Entonces, en ese estudio hay un recuento que hacen distintos países en estas distintas, respecto de estas distintas opciones. Ahora, junto con esto, junto con mirar la experiencia de otros países, que está resumida en el cuadro que veíamos recién, uno puede también considerar que situaciones similares existen en otras partes del sistema financiero local en Chile. Y en este caso, hay otros instrumentos de inversión en Chile que tienen también restricciones comparables con las limitaciones de los cambios de multifondos. En particular, las personas que invierten en fondos mutuos o en fondos de inversión aquí en Chile también enfrentan plazos mínimos para materializar los rebalanceos de los portafolios por parte de sus administradores. Por ejemplo, la regulación establece actual que una persona que quiere desinvertir en un fondo para invertir en otro activo puede hacerlo en plazos que van de 1 día a 10 días para fondos mutuos y plazos aún mayores para fondos de inversión. Esto justamente busca resguardar los intereses de las personas que se mantienen en el fondo, ¿no? Para que las salidas de participantes no obliguen a los fondos a acumular recursos líquidos o a liquidar activos con descuento, ¿no? También, ¿sí? Don Mario, discúlpeme, ¿alguien está pidiendo la palabra? ¿Amaro, sí, mi nombre es Amaro Labra, soy diputado. Y quiero pedirle, presidente, quiero pedirle con mucho respeto y cariño, esta es la misma presentación que ya escuchamos, entonces me parece que es complicado estar gastando tiempo, con mucho respeto por el señor Marcel, por su intermedio, en escuchar lo mismo. La presentación del superintendente fue igual, la del señor Marcel es igual, entonces ¿qué estamos haciendo? Eso es lo que no entiendo. Realmente el tiempo es vida y yo quiero que sea respetado. Muchas gracias, señor presidente. Sí, la idea, yo por eso cuando le ofrecí la palabra a don Osvaldo Macías, le dije que un poco para refrescar la memoria, porque la primera sesión de este proyecto lo tuvimos hace bastante tiempo y será como un resumen. Y a don Mario le pediría, si es la misma presentación que hizo el vicepresidente, también quizás le pediría que pudiese hacer un resumen o si hay algo nuevo, porque si es la misma presentación, ya la presentó, digamos, el vicepresidente. Entonces, acá, digamos, estamos esperando también al presidente, pero ¿Presidente? sí, pues, diputado Barros.
Sí, yo lo que sí pido un mínimo respeto con las personas que hemos nosotros invitado. Si los invitados no van a sacar conejos dentro de un sombrero en esto. Ellos vienen a hacer una presentación técnica como les corresponde y yo pido un mínimo respeto a quienes nosotros hemos invitado a ser oídos. Eso es lo más, presidente. Sí, no, sí, con todo el respeto del mundo para nuestros invitados, si es solamente, porque además tenemos hasta las 6:20 porque destinamos los últimos 10 minutos para tratar un tema interno acá en la comisión. Así que, don Mario, siga nomás y dentro de lo que pueda, si puede resumir, como le digo, porque es la misma presentación que vimos, si es que es la misma, digamos, puede que haya algo nuevo, sí, pero con todo respeto se lo decimos. Sí, muchas gracias, presidente. La verdad es que esta es la última lámina, ¿cierto? Después seguía una de resumen, pero esta última lámina simplemente lo que explica es que aún en el caso de fondos de inversión, existen regulaciones respecto de los plazos para desinvertir en fondos, de tal manera de proteger a quienes se mantienen dentro de esos fondos y en el fondo con esto ilustrar que este no es un tema exclusivo de los fondos de pensiones, sino que en general, donde quiera que haya un fondo en el cual hay libertad de quienes invierten en ese fondo de cambiar sus decisiones, existen regulaciones que lo que buscan es evitar que esas decisiones de un afiliado no perjudiquen, o un inversionista no perjudiquen a otros. Entonces, el tipo de cosas que se está planteando en este proyecto para el sistema multifondo es algo que es común en regulaciones que buscan proteger este interés general y la estabilidad de los mercados. Y con eso termino, presidente, así que no voy a tomar más de su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Discúlpela si era solamente que sí se podía resumir, pero como siempre, con el mayor de los respetos. Así que, bien, nos queda don Joaquín Cortés de la Comisión de Mercado Financiero también, que es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ya se hizo una presentación, entonces si puede solamente hacernos un resumen o si hay algún antecedente nuevo, bienvenido, porque como le digo, nos quedan solo 20 minutos y la idea es que podamos hacer preguntas también los diputados y diputadas presentes. Así que, don Joaquín, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Yo tengo una presentación y es breve porque anticipábamos que íbamos a ser lo último en exponer y que probablemente no íbamos a repetir porque compartimos gran parte de los juicios que ha hecho el presidente del Banco Central y el subintendente. Así que si me permite proyectarla, le prometo ser muy breve. Aquí nuestro Germán, para que pueda compartir pantalla. Sí, presidente, tiene habilitado para compartir. Ya. ¿Se puede ver? Perfecto. ¿La presentación? Sí, perfecto. Muchas gracias. En primer lugar, yo quería dar un poco de contexto a la implicancia que tienen los cambios de fondo sobre el mercado de capitales. En segundo lugar, brevemente también hablar del impacto potencial de estos movimientos masivos entre fondos, básicamente en términos de impacto sobre los volúmenes que se negocian, porque hay muy pocos estudios que se refieran al impacto sobre los precios de los activos. Y por último, unas conclusiones. Este es un resumen del mercado de capitales. Mercado de capitales chileno, los activos financieros ascienden a diciembre del 2020 aproximadamente a 845 mil millones de dólares. Los agentes más importantes, en primer lugar, son los bancos, que gestionan aproximadamente el 54% de estos activos. Y en segundo lugar, los fondos de pensiones, que gestionan aproximadamente el 25% de los activos financieros del mercado. Nosotros no somos reguladores de fondos de pensiones, sí somos reguladores de bancos, compañías de seguro, fondos de inversiones y fondos mutuos. Y imagino que nosotros nos convidaron
no por los fondos de pensiones, sino que por el impacto que pueden tener los movimientos de los fondos de pensiones sobre los demás agentes y sobre el mercado de capitales. Y a modo de resumen, digamos, los fondos de pensiones son importantes depositantes de los bancos y también son importantes partícipes en fondos mutuos. Por lo tanto, movimientos de fondos de pensiones tienen impacto también sobre el resto del sistema. Las principales inversiones de los fondos A y B, como lo tiene que haber explicado el superintendente, están en el exterior, mientras que los fondos C y D están en el mercado local. Y aquí uno, si mira esto, dice, mire, si acaso sale gente del fondo A, al fondo A lo que puede hacer es liquidar activos en el exterior, que se liquidan muy rápidamente, sin ningún problema, porque tienen toda la liquidez del mundo. Y ahí el impacto fundamentalmente estaría sobre el tipo de cambio. Pero si la gente se quiere ir del fondo tipo E, el fondo tipo E está casi en un 90% invertido en activos locales. Por lo cual, de querer vender activos locales, eso tiene un impacto significativo, porque esos activos no los va a comprar el fondo A. Si acaso el movimiento del el fondo tipo E al fondo tipo A los va a tener que absorber el mercado. Me voy a adelantar algunas láminas para cumplir con la brevedad que se nos ha pedido. A pesar de que una parte muy importante de las inversiones de los fondos de pensiones están en el mercado local, las inversiones locales siguen siendo relevantes. Y pensamos que los cambios entre fondos no adyacentes generan un efecto significativo. Y aquí quiero que miremos la columna donde dice fondos tipo E y tipo D y tipo D. Si acaso hay salidas del fondo tipo E y tipo de salidas de los fondos tipo E y tipo D, lo más probable es que los gestores de estos fondos traten de vender los activos más líquidos. En este caso, los activos más líquidos serían los papeles de tesorería o los papeles del Banco Central. Vender la posición de 24.000 millones de dólares tomaría 90 días. Eso es exagerado. Supongamos que van a vender el 20% de estas inversiones en instrumentos líquidos, instrumentos del Tesoro o del Banco Central, les tomaría 18 días. Y sin embargo, tienen 2 días para pagar. Eso significa que tienen que salir a liquidar y que tienen que tener un efecto importante sobre el mercado de capitales. Estuvimos buscando algunos estudios a este respecto, no hay mucho, pero hay unos estudios del año 2016, hechos por algunos académicos. Y aquí voy a traducir del inglés. En primer lugar, este estudio es del año 2016, y desde entonces ha aumentado mucho los movimientos de fondos, en varias veces, digamos. Este dice que en esa época los movimientos masivos de fondos representaban algo así como 4.000 millones de dólares, o el 20% de los activos, digamos. Y que estos movimientos de fondos tenían un impacto significativo sobre los precios de las acciones. La presión de precios en el mercado de acciones accionarios era aproximadamente de un 1% durante los 3 primeros días después de una recomendación que daba Feliz y Forrado, que era la empresa más importante de recomendación en esa época. Esa recomendación tenía un impacto del orden del 1% durante los primeros 3 días y que se revertía dentro de los 5 días siguientes. Esto quiere decir que esto es básicamente pura volatilidad, es aumentarle la volatilidad al mercado. Y hay personas que pueden perder, digamos, producto de esa volatilidad si los pilló con necesidad de liquidar durante esos días. Y esto, 1%, es cada vez que se da una recomendación. Y esto es un pequeño ejemplo acerca del daño que pueden hacer esas recomendaciones
al no tener un impacto de largo plazo, excepto en generar activos, portafolios subóptimos, pero además de generar portafolios subóptimos, tienen un impacto básicamente de aumentar la volatilidad del mercado sin efectos permanentes. En conclusiones, ya dije, los fondos de pensiones son los inversionistas más relevantes a nivel local. Sus decisiones de inversiones impactan el mercado. La inversión en el interior atenúa este impacto y lo atenúa especialmente en aquellos fondos que están concentrados en inversiones internacionales. No obstante, todavía las inversiones son significativas a nivel local, y especialmente en los fondos DIE, que son fondos donde están las personas que están más cercanas a la jubilación, y parece conveniente que como las pensiones se pagan en UF, que esos fondos tengan una mayor ponderación a activos en Chile de largo plazo y expresados en unidades de fomento. Para mitigar estos impactos, los fondos de pensiones privilegian inversiones líquidas e inversiones en el exterior y obviamente generan portafolios subóptimos. En conclusión, el proyecto en discusión contribuye a preservar la estabilidad financiera y un adecuado funcionamiento del mercado local. Las transferencias entre fondos adyacentes mitigan el impacto potencial por similitud en la composición de la cartera, y también mayor plazo para transferencia también podría ayudar a atenuar este impacto en el mercado local, más aún si no es entre fondos adyacentes. Esa es básicamente mi presentación. Cumplí con ser breve, presidente. Muchas gracias. Así es, don Joaquín, se le agradece la breve exposición, quedó clarísimo. No tenemos tiempo ahora, pero yo, antes de que ustedes entraran, mandamos un oficio acerca de las utilidades que puedan repartir las empresas que están acogidas a la Ley de Protección del Empleo, para que lo vea y nos pueda responder a la comisión. No, la idea hubiese sido ahora, pero como no tenemos tiempo, prefiero que nos responda por oficio, y si puede venir en algún momento, mejor todavía. Presidente. Bien, me acaban de informar que el ministro de Hacienda lamentablemente no se va a sumar no salió de su reunión. Tampoco pudo venir, bueno, no tuvimos excusa tampoco el ministro del Trabajo. Así que, sin más, yo paso la palabra a los diputados y diputadas que tengan consultas a las intervenciones de nuestros invitados. No sin antes decir que la próxima sesión, ya habiendo cumplido todo lo que pide el reglamento, vamos a votar en general este proyecto, porque hemos invitado, la verdad, al Ejecutivo un día jueves. Los anteriores ministros, ni siquiera nos respondieron, quedamos esperando para sesionar un día jueves. Hoy día tampoco pudieron venir, se entiende, pero ya lo hemos invitado 2 veces. Entonces la tercera es la vencida, pero vamos a votar ese día también. ¿Ya? Diputado Gabriel Silver. Diputada Yomas, en ese orden. Bueno, gracias, presidente. Obviamente yo también participé de la sesión anterior, escuchamos con atención las exposiciones respecto a la moción de este proyecto. Y la verdad, si bien obviamente lo vamos a hacer con mayor profundidad cuando fundamentemos el voto, creo que en lo sustantivo del proyecto, acá se habla de estabilidad financiera, de shock amortiguador respecto de los ahorristas, efectivamente de las AFP, de evitar la volatilidad principalmente del mercado accionario interno, pero lo que no se habla en definitiva es que hablamos de ahorrantes soberanos del punto de vista del destino de los recursos, que son los cotizantes de las AFP. Y esa concepción, obviamente, que me preocupa del punto de vista de que está, obviamente, en la Comisión del Trabajo, y al final del día lo que hablamos, efectivamente, es de pensiones. Mucho se ha criticado que el actual sistema de AFP, más que entregar buenas pensiones a los ahorrantes, más bien han sido un sistema de acceso del punto de vista financiero al sistema financiero local, que roga obviamente costos menores respecto del dinero que si, por ejemplo, lo accedieran directamente a la banca privada, o que buena parte del sistema
de las empresas que transan en bolsa se han robustecido justamente gracias al sistema de AFP, que pasa a ser más bien un mercado secundario efectivamente de acceso a recursos más bien baratos. Y claramente, como dicen los abogados a confesión de parte, relevo de pruebas. Aquí veo mucho énfasis efectivamente de las autoridades que con respeto han expuesto obviamente en esta sesión, más bien preocupados de el efecto sistémico respecto de la economía, más que efectivamente las decisiones de los ahorrantes. Ahora bien, uno podría comulgar efectivamente con el discurso. Por supuesto que a todos nos preocupa cuando hay decisiones o efectos manada que generan un efecto en su conjunto respecto de la economía local. Pero uno lo que no comprende es esta estrictez por su intermedio, señor presidente, con los pequeños ahorristas que soportan las pensiones, que son imposiciones o ahorros de carácter obligatorio que se le imponen a los chilenos, pero yo no veo esas mismas reglas respecto del mercado, respecto de los grandes justamente inversores efectivamente en bolsa. Acá lo he hecho, digámoslo con todas sus letras, hay una suerte de corralito que se le quiere imponer obviamente a los trabajadores, y digo con mayúscula, a los trabajadores. Si yo formo parte de un family office y veo obviamente que está cayendo el mercado nacional y quiero hacer una gran venta o liquidar acciones obviamente en bolsa, no tengo obviamente la obligación que se le quiere imponer hoy día a los ahorrantes obviamente de la AFP, que decir, ¿sabe qué? Usted puede vender en una empresa local, pero tiene que cambiarse al fondo adyacente, es decir, no puede sacar sus capitales y migrarlos obviamente, por ejemplo, a un bono del Tesoro norteamericano, sino que tiene que hacerlo necesariamente en un mercado adyacente, es decir, otra empresa de carácter nacional. Y eso, obviamente, como concepto, es obviamente aberrante. Acá un gran empresario, y no lo digo desde el punto de vista desdoroso, puede derechamente operar con todas las reglas del mercado. Si ve que está cayendo la bolsa, puede tomar todos sus recursos, sacarlo del país, ponerlo en una sociedad offshore sin ningún tipo de limitación, y acá no habrá un corralito efectivamente para ello. Me hubiese gustado la misma preocupación del Banco Central, de la CMF u otros expositores efectivamente en la materia. Acá se consolidó el sistema multifondo. A mí, créeme, del punto de vista del concepto, no lo comparto, pero el punto de vista que le damos libertad efectivamente a los ahorrantes es que también les damos a ellos la misma capacidad de decir, porque obviamente un señor Luxich puede decir dónde pone sus activos y no efectivamente un trabajador que de manera obligado ahorra en la AFP, porque si yo tengo un fondo mutuo puedo liquidarlo con mucha facilidad, obviamente en el sistema financiero, y en cambio si estoy en el sistema E puedo migrarlo solamente al D y no traspasarlo al A, obviamente cuando veo que el mercado chileno por malas decisiones está cayendo desde el punto de vista económico, como tuvimos una caída de 6 puntos el año pasado. Yo quiero decir, señor presidente, que el año pasado, recuerdo estadísticas del Banco Central, tuvimos una migración de capitales de cerca de 3.800 millones de dólares respecto de empresas no financieras y otra por un monto similar, efectivamente, respecto de empresas que sí se dedican a este giro, vale decir, chileno, que entendieron que el mercado local no era el más seguro por distintas razones, por su volatilidad, y derechamente tomaron sus activos, obviamente, y los sacaron. Acá, obviamente, uno escucha las distintas decisiones o las distintas propuestas que hacen, obviamente, los reguladores, y obviamente, como digo, más bien ven el riesgo sistémico del mercado en su conjunto, porque hay una suerte de convidado de piedra, que son los trabajadores chilenos, a quienes obviamente se les va a limitar obviamente la libertad. Como digo, señor presidente, si este corralito fuera impuesto de igual categoría, tanto a los cotizantes, a los trabajadores de la AFP, como también efectivamente a los tenedores de bolsa, a las family office, efectivamente a los bancos que con toda libertad pueden remesar todo tipo de capitales, en este caso o liquidar determinados stock respecto obviamente de los fondos mutuos que manejan, uno lo podría entender. Si es que efectivamente se quiere imponer esa disciplina del punto de vista de los manejos de activos, obviamente es parte tal vez de una política ortodoxa, draconiana, de quien quiera salvar obviamente una economía nacional, pero lo que no se puede hacer es que yo no veo igual juicio respecto de los grandes tenedores efectivamente de bonos que
que operan efectivamente en bolsa, respecto de las corredoras, y esta imposición sí efectivamente respecto de quienes están en las AFP. Tenemos un sistema multifondo, creo que la libertad es parte obviamente del sistema, uno privilegia o cuida sus activos porque son sus pensiones, yo no tengo por qué imponerme la obligación de que además tenga que cumplir este rol de amortiguación, como por su intermedio señaló el Banco Central, como que mi plata, la del pequeño ahorrista, tiene que amortiguar los efectos de la volatilidad de la economía en su conjunto, absorber efectivamente los vaivenes del mercado, porque como digo, esto es absolutamente desdoroso, hay un doble estándar obviamente respecto del regulador, uno lo puede entender desde la buena fe debido a la cuantía de los capitales que manejan efectivamente la AFP, pero desde el punto de vista de los principios y de la ética, en este caso, si se quiere comercial, creo que es inaceptable. Otra cosa es que se regule, a mi juicio, con toda profundidad para descartar cualquier cosa a quienes asesoran respecto de los cambios de los multifondos, que se hagan cargo de la mala información, que se hagan cargo de la asimetría efectivamente información, que se puedan establecer multas para quienes efectivamente se asesoren justamente de mala manera, con mala información. Pero lo que no podemos hacer es establecer esta regla para los trabajadores y una libertad absoluta, un laissez-faire respecto, obviamente, de los operadores en bolsa, de los tenedores de bolsa, de los family office u otras personas que con toda libertad transan en el mercado y si ven que este está cayendo, simplemente sacan, liquidan su activo y los llevan a otro país y los remesan con toda libertad. Gracias, presidente. Gracias, diputado Silver. Diputada Yomans. Sí, presidente. Bueno, primero saludar a todos los invitados que están presentes y transmitirle, presidente, que a mí al menos no me parece, o al menos me genera mucha inquietud, que durante todo este debate no tengamos el punto de vista del ministro del Trabajo. O sea, creo que ya uno puede entender que se hayan ausentado en los trámites anteriores, pero acá nos han planteado que este proyecto de ley supuestamente es relevante para el gobierno, pero sin embargo el ministro del Trabajo y Previsión Social no viene a dar su punto de vista a la Comisión de Trabajo. O sea, siento que estamos simplemente discutiendo solo en base a una visión, ¿cierto?, que no tiene que ver netamente con la que podría tener un Ministerio del Trabajo, que es velar por las pensiones de las y los chilenos, presidente. Entonces, a mí al menos creo que deberíamos manifestarle al Ministerio la inquietud por parte de esta Comisión de Trabajo de que este proyecto de ley siga avanzando, incluso vamos a plantear la votación en general y no habremos conocido cuál es la posición que tiene el Ministerio en general respecto a este punto, sobre todo, presidente, porque este no es la primera vez que damos esta discusión, presidente. O sea, en la reforma de pensiones, en otras oportunidades también se ha planteado este tema. Entonces, a mí también me hace bastante ruido que nuevamente tengamos que ir revisando este tema como en un déjà vu constante, zanjándolo una y otra vez. Y además, presidente, en esta materia, a mí al menos tampoco me parece que por una parte se plantee que hay, en el fondo, se parte del piso de que la existencia del multifondo es una cuestión positiva, supuestamente para el sistema de AFP y para las pensiones de la y los chilenos, pero por otra parte se quiere limitar la libertad de manejo que puedan tener de los fondos los propios pensionados, los propios jubilados y los trabajadores. A mí eso me hace muchísimo cuestionamiento, presidente, porque no entiendo. Si así quieren limitar, perfecto. ¿Por qué no entonces eliminamos el multifondo, presidente? Me gustaría saber por su intermedio cuál es la posición al respecto también. ¿Por qué mantenerlo por un lado y, por otro lado, limitarlo, ¿cierto?, en el manejo de dónde se puedan poner los fondos de pensión? O sea, entonces, ¿a quién está tributando el poder mantener el multifondo como señal? ¿O simplemente es para que igual se va a regular? Es decir, que la persona con tanta edad va a tener que estar sí o sí en determinado multifondo y no poder cambiarse. Entonces, presidente, y a pesar de que yo veo que Francisco del Río está pidiendo la palabra, yo sé que Francisco nos acompaña continuamente en los trámites legislativos, pero déjeme decirle por su intermedio, presidente, que en este caso hace falta la visión del ministro. O sea, yo entiendo y agradezco también que Francisco esté constantemente acompañándonos en su visión legislativa,
pero creo que en este respecto yo estoy pidiendo una posición política, presidente. Así de simple. Y creo que se justifica. Muchas gracias. Señor Labra, presidente, le pide la palabra. Señor Labra. Sí, le doy inmediatamente la palabra. Yo solamente quiero, para que en honor a la transparencia, me acaba de llamar el ministro Patricio Melero, que estaba en una reunión con los senadores, se iba a incorporar ahora. Yo le dije, la verdad que quedan 15 minutos, como no viene el ministro de Hacienda, yo le dije, prefiero que vengan la próxima sesión ambos ministros, porque nosotros vamos a votar la próxima sesión. Prefiero que vengan ellos, expongan, podamos preguntarle, que vuelvan a venir, si pueden también, ¿no es cierto?, quienes nos acompañan hoy día, porque más de alguna pregunta va a quedar pendiente, hacer las preguntas y al término de esa sesión poder votar. Pero en honor a la transparencia me acaba de llamar y se excusó, digamos, y también se excusó el ministro de Hacienda a través de sus asesores ahí que siguen reunión. Pero la otra sesión debieran estar los dos ministros. Diputado Labra. Quedan 2 minutos, es recorto. Aquí la gran instalación es que al mercado no se le puede ganar. Y las palabras son adecuar, mitigar, contener con respecto a los trabajadores. Y resulta que la gran discusión es cómo contenemos el mercado, porque esa es la respuesta que yo quiero que me den las personas, a los que saludo, perdón, a todos los invitados e invitadas, con mucho cariño y respeto. Pero esa es la respuesta final. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Se puede regular o no se puede contener el mercado, adecuar el mercado para que favorezca a las personas? Ese es el gran asunto. Entonces, esa es la respuesta que a mí me gustaría que me dieran con todas las estadísticas, con toda la técnica que han expresado aquí, los que yo suponía, el superintendente, el Banco Central, cómo se protegen las personas. Y eso es lo que muy claramente lo han dicho los diputados Silver y Yomans. Y me alegro mucho que pueda venir el ministro Melero en la próxima sesión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Labra. Le ofrezco la palabra que puedan responder muy breve, porque tenemos hasta las 6:20, habíamos destinado esta sesión. Queda un minuto, pero bueno, podemos alargarlo porque yo creo que el tema que tenemos que solucionar va a ser más breve. Pero también los dejo invitados para la próxima sesión, no para que expongan nuevamente, pero sí, si están disponibles, porque me imagino van a quedar varias preguntas pendientes, que junto a los ministros ahí se les pueda preguntar, ¿no es cierto?, las dudas que quedaron de la exposición de ustedes ahora. Pero si alguien quiere responder muy breve, porque como digo, tenemos que cerrar a las 6:20, le ofrezco la palabra. ¿Ah? Entonces, ¿prefieren hacerlo la... Presidente? ¿Quién me pide la palabra? Marcel, el señor Marcel. Don Mario Marcel. Sí, presidente, muy brevemente. Yo lo que quisiera simplemente es decir que el Banco Central tiene ciertos mandatos y ciertas funciones, y cuando concurrimos a la discusión de proyectos aportamos antecedentes desde lo que es nuestra competencia. Por supuesto, hay muchas cosas importantes que no necesariamente están dentro de nuestros mandatos, y nosotros tratamos de mantenernos dentro de esos límites por las características que tiene esta institución. Ahora, partiendo de ahí, yo quisiera decir simplemente dos cosas. Primero, que el tema de la inestabilidad financiera no es un tema que competa, preocupe o se limite a los grandes inversionistas, las empresas o los bancos. La inestabilidad financiera afecta sobre todo a las personas, y las crisis financieras que hemos conocido nosotros en nuestra historia son crisis que han generado grandes costos sociales en el país. Entonces, creo que una cosa es que uno hable de temas financieros y otra cosa es que esos temas financieros no tengan a la larga un impacto sobre el bienestar de las personas. Ahora, para aportar a la estabilidad financiera, el Banco Central tiene una serie de facultades que las ha ejercido en varias oportunidades en el curso de la actual crisis, que han ido justamente en la dirección de limitar dinámicas especulativas que
que generen inestabilidad y costos sociales. Y de hecho, es cierto, cuando intervinimos en el mercado cambiario, cuando hemos aplicado una serie de facultades, lo hemos hecho precisamente porque se han dado, hay un inicio de una espiral especulativa que justamente para la cual hemos ejercido nuestras facultades para ponerle límite. ¿Ah? Y respecto del comentario que hacía el diputado Silver, quizás justamente tuvimos ahí una discusión entre medio, justo cuando estaba en la presentación de la lámina 12. Esa lámina 12 lo que dice es que respecto de otros inversionistas privados, etcétera, que invierten en fondos, ya sea en fondos mutuos o fondos de inversión, esos inversionistas tienen limitaciones para desinvertir en esos fondos. Tienen limitaciones si es que quieren cambiar sus inversiones a otra parte. ¿Ah? Por supuesto, eso no abarca a la persona que invierte directamente en la bolsa, en acciones. ¿Ah? Pero sí, cuando hay un fondo en el cual hay otros inversionistas que se pueden ver perjudicados por la decisión de un inversionista individual, esas limitaciones sí existen, y quizás el propio presidente de la CMF lo puede explicar más en propiedad. ¿Ah? Pero justamente lo que es más análogo a un fondo de pensiones, que lo que se parece algo más, que es un fondo mutuo, un fondo de inversión, donde pueden entrar grandes inversionistas individuales, etcétera, pero como parte de un fondo, ese fondo tiene sus reglas y tiene sus limitaciones para para implementar decisiones que toman los aportantes a ese fondo. Ya, muchas gracias, don Mario. Yo la verdad que la sesión fijó el término de esta sesión, o de este tema, a las 18:20, nos hemos pasado 4 minutos. Yo le doy las gracias a todos los invitados, lo dejamos nuevamente invitados para la próxima sesión, porque les repito que hay muchas preguntas y que ustedes nos pueden responder. Así que le damos las gracias, las excusas porque termina la sesión 5 minutos antes, pero tenemos que destinar ese tiempo para resolver un problema interno acá de la comisión. ¿Ah? Así que le damos las gracias, las excusas y esperamos que poder verlo en la próxima sesión del día lunes, lo más probable va a ser. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego, presidente. Muchas gracias, presidente. Hasta luego, presidente. Hasta luego, gracias. Don Pedro, tenemos 5 minutos ahí para definir este tema que nos... Presidente. Diputado Barros. Sí. No, solamente decirle que durante el tiempo que ha transcurrido, al menos yo he reflexionado en el sentido que, y quiero decirle una cosa, lo quiero felicitar por el manejo que usted tiene. Usted me da plenas garantías y le quiero agradecer por lo caballero con que usted se manifiesta, el respeto por los invitados sobre todo, y quiero decirle que fundado en eso, yo voy a permitir, y al menos en lo personal, porque hice, ¿no es cierto?, un poco la reserva al iniciar esta comisión, el que podamos actuar como ha planteado usted y el señor secretario, sin que esto se transforme en un precedente, ¿ah? Y que en el informe quede expresamente claro que la comisión acordó corregir la ubicación del articulado, sin que ello signifique de manera alguna que indicaciones que ya fueron aprobadas puedan ser corregidas, como estilo o concordancia y sin reabrir el debate. Yo en ese sentido quiero despejar el tema y quiero que don Pedro pueda, con estas restricciones que yo he dicho, dar pie, ¿no es cierto?, a una solución para que todos nos quedemos tranquilos. Decirles que los ministros no tienen el don en otro aspecto de lo que hemos visto ahora, pedirle a la diputada Gael Llomas, los ministros no tienen el don de la ubicuidad. El ministro Valero no puede estar con los senadores y con nosotros a la vez, y vamos a tener una sesión especial en la cual ambos ministros van a exponer antes de votar. Entonces, no se coloquen nerviosos, ¿eh?
no nos coloquemos nerviosos, si esto no va a pasar sin que tengamos la opinión política como exige la diputada Gael Jovans y con el mayor respeto, y esperamos la próxima sesión entonces poder votar en función de las convicciones de cada cual, y agradeciendo las exposiciones de día que fueron muy útiles. Le quiero decir una cosa. A veces es bueno ver 2 veces la misma exposición porque hay muchos aspectos que uno de repente no maneja al dedillo. Entonces yo quiero felicitar al diputado Amaro Labra por su inteligencia suprema, que en una vez ya entendió todo. Yo al menos soy un poquito más lento y me gustó mucho la exposición de ambos expositores y las miro con el mayor de los respetos. Eso es lo más, presidente, y espero dar por zanjado si el resto de mis colegas de Chile Vamos están de acuerdo. Gracias. Gracias, diputado Barros, por sus palabras, el reconocimiento y el respeto siempre a estar aquí entre todos y a todos. Don Pedro, yo creo que queda zanjado el tema, si es que el diputado Molina, el diputado Kikuren, que los veo en pantalla, no ponen objeción. Presidente, Diputado Molina. Le había pedido ahí la palabra. No, mira, solo sumarme primero yo me dediqué hoy día a escuchar, no quise intervenir, la verdad. Pero siento que si hay un tema que afecta mucho, yo diría, la relación, aquí los invitados y estos invitados, no podemos maltratarlo. Yo esta situación la he vivido en otras comisiones y quiero felicitarlo a usted también, y lo quiero felicitar porque hoy día pudo haber tenido una actitud en contra de los ministros que no vinieron, y se ha manejado entendiendo que los han invitado y que por distintos motivos tiene un ministro recién nombrado, hay un ministro de Hacienda que está con los problemas que sabemos. Entonces, entender de que hay un poquito de comprensión y que está también la voluntad. Yo creo que el cargo a nosotros no nos habilita para faltar el respeto y para decirle a una persona con el cargo que tiene, respetemos las instituciones de Chile si estamos con un problema grave. Y si nosotros al interior de nuestras comisiones no tenemos una actitud de respeto, y lo digo en estos pequeños detalles, si vienen acá, usted fue muy claro de decirle, mire, haga esto, pero volver a increparlo, y lo digo a través suyo, y lo digo con una mirada constructiva con el colega, pero no podemos. Yo lo que espero es que realmente tengamos, y en esta comisión sobre todo de trabajo, donde lo que buscamos no es otra cosa que tener buenas relaciones. Si uno dice, bueno, ¿en qué estamos en esto? Si no estamos haciendo un aporte para las buenas relaciones entre los empresarios, los emprendedores, los pequeños, los grandes. Lo que andamos buscando es justamente construir un país de buenas relaciones. Entonces, yo hago ese llamado, presidente, cuente con el tema, con la confianza también. Lo importante es que efectivamente no se tome el tema. Yo entiendo que Ramón, el secretario, lo tiene muy claro, y la voluntad es poder arreglar el proyecto para que tampoco sea un tema descabezado. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Molina. Don Pedro, ¿queda zanjado el tema entonces? Porque antes que se nos acabe el tiempo, ¿ya? Presidente, queda zanjado el tema. Sí. Bien, habiéndose entonces cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y vamos a tratar de hacer una de audiencias. El jueves es el proyecto del tercer retiro, yo no sé cuánto se va a alargar eso, pero tenemos muchas audiencias pendientes, entonces le vamos a avisar con tiempo, pero si no, esta semana va a ser la otra para recibir todas las audiencias pendientes que tenemos. Muy bien, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, ¿quién pidió la palabra? ¿Alguien? Acá desde el Ministerio de Hacienda, presidente, solo para agradecerle su comprensión y su buena disposición, y por cierto también la de la comisión, pero muchas gracias por eso. No, por nada, lo esperamos el día lunes al ministro, digamos. Así que bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.